Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! Soy su anfitrión favorito y estoy súper emocionado de estar compartiendo este espacio con ustedes una vez más. Hoy, como siempre, les traigo un vídeo lleno de chismecito bueno, de esos que nos encantan a todos y con un toque de glamour. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del amor, el romance y el lujo, todo ello ligado a una de mis parejas favoritas del mundo de las series turcas, Özge Gürel y Serkan Ayolu. Prepárense porque les prometo un vídeo lleno de detalles jugosos, fotos espectaculares, momentos románticos de ensueño, y por supuesto, el tema central, el regalo de lujo que Özge le dio a Serkan y que literalmente lo flechó. Ya lo saben, en este canal, nos gusta desmenuzar cada detalle, analizar cada mirada, cada gesto, y por supuesto, no nos escapa nada de lo que ocurre en la vida de nuestros famosos favoritos. Así que siéntense cómodos, porque este vídeo promete ser una montaña rusa de emociones. Si son nuevos por aquí, sean bienvenidos. Este es su espacio seguro para disfrutar de los mejores chismes, análisis y sobre todo, para compartir la pasión por las series turcas que tanto nos une. Y si ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por seguirme. Su apoyo es invaluable y me impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, vienen muchas más sorpresas, análisis profundos y por supuesto chismes jugosos. Ya lo saben, hay mucho que descubrir. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Para aquellos que quizás no los conozcan, Özge Gürel y Serkan Ayolu son dos actores turcos talentosísimos, reconocidos por sus papeles en series de televisión que han conquistado a audiencias en todo el mundo. Sus interpretaciones, carisma y por supuesto su química en pantalla, los han convertido en figuras queridas y admiradas. Özge, con su encanto natural y su sonrisa radiante, ha cautivado a millones de espectadores con su talento y versatilidad. Su capacidad para interpretar personajes complejos, desde roles cómicos hasta dramáticos, la han convertido en una de las actrices más solicitadas y respetadas de Turquía. Serkan, por su parte, con su porte elegante y su mirada penetrante, ha conquistado corazones con su talento actoral y su presencia magnética. Su capacidad para dar vida a personajes románticos, misteriosos y llenos de matices, lo han consolidado como uno de los galanes más codiciados del panorama televisivo turco. Y qué mejor que dos talentos se unan para crear una historia que quede grabada en la memoria de sus fans. Y es precisamente en el set de rodaje de Cherry Season, una serie que nos regaló momentos inolvidables, donde su historia de amor comenzó a florecer. ¿Y qué historia, amigos? Es digna de una novela romántica. En Cherry Season, Özge y Serkan interpretaron a dos jóvenes que, a pesar de las dificultades, encontraron el amor verdadero. La serie nos mostraba la evolución de su relación, desde los primeros coqueteos hasta las declaraciones de amor más apasionadas. Y como suele suceder en la vida real, la magia de la ficción se trasladó a la vida de los actores. Ellos inicialmente solo eran compañeros de trabajo. Compartían el set, ensayaban juntos, y se conocían en el día a día de las grabaciones. Pero la chispa entre ellos, esa conexión especial que trasciende la amistad, fue innegable. Y poco a poco esa chispa se convirtió en una llama que hasta el día de hoy sigue encendida. La química entre ellos en la pantalla era evidente, palpable, innegable. Cada escena romántica, cada mirada cómplice, cada abrazo, nos hacía suspirar y soñar con el amor perfecto. Pero lo que muchos no sabían es que esa química también existía fuera de las cámaras. Empezaron a salir, a conocerse más allá del trabajo, a compartir momentos personales, a descubrir sus gustos, sus sueños y sus miedos. Y inevitablemente se enamoraron perdidamente. La admiración mutua, la conexión emocional y la complicidad que compartían, los llevaron a construir una relación basada en el amor y el respeto. Pero, ¿qué fue lo que realmente conquistó a Serkan? Obviamente el amor, la personalidad, la belleza y el encanto de Özge. Pero, ¿hay algo más? Claro que sí. Y es aquí donde entra en juego el regalo de lujo que Özge le hizo a Serkan y que, según cuentan, lo flechó aún más. Ya se imaginan la emoción. Aquí viene la parte emocionante. El momento cumbre, el detalle que marcó un antes y un después en su relación. Se dice que el regalo en cuestión fue un reloj de alta gama, un reloj de una marca muy prestigiosa y reconocida por su elegancia, su sofisticación y su calidad excepcional. ¿Por qué un reloj?
Los relojes suelen ser mucho más que un simple accesorio. Son símbolos de tiempo, de compromiso, de elegancia y, en este caso, de una relación duradera. Y en este contexto romántico, el reloj que Ozge le regaló a Serkan fue una declaración de intenciones. Un gesto que decía: quiero que cada momento que pasemos juntos sea valioso, que cada segundo a tu lado sea especial. ¡Qué romántico! No se ha revelado la marca exacta ni el modelo del reloj, pero sí se sabe que se trata de un objeto de valor, un objeto que demuestra el cariño, la admiración y la dedicación que Ozge sentía por Serkan. Imagínense la sorpresa. Recibir un regalo de esta categoría es un gesto que habla por sí solo. Implica una inversión, un tiempo dedicado a elegir algo especial y, sobre todo, un profundo afecto. Además, el regalo probablemente también era una demostración de buen gusto y de conocimiento de los intereses de Serkan. Quizás Serkan siempre había admirado esa marca, o quizás siempre había querido tener un reloj así. El hecho de que Ozge lo supiera y se lo regalara demuestra que realmente lo conoce, que presta atención a los detalles y que se preocupa por hacerlo feliz. Los relojes de alta gama suelen ser objetos muy apreciados por los hombres. Representan un símbolo de estatus, de elegancia y de sofisticación. Además, un reloj de calidad puede ser un objeto que perdure por generaciones, convirtiéndose en un legado familiar. La elección del reloj como regalo no fue casualidad. Ozge conocía a Serkan y sabía que este tipo de detalles eran importantes para él. Demuestra que, además de amor, hay una conexión especial entre ellos, un entendimiento mutuo que va más allá de las palabras. La respuesta de Serkan, según cuentan, fue de lo más emotiva. Se dice que se sintió muy conmovido por el gesto de Ozge, que se dio cuenta de la profundidad de sus sentimientos y que a partir de ese momento, su amor se consolidó aún más. Y es que ¿a quién no le gusta recibir un regalo especial y significativo de la persona que ama? Imaginemos la escena: Serkan recibe este lujoso obsequio de manos de Ozge. La sorpresa, la emoción en sus ojos, la sonrisa que ilumina su rostro. Todo esto refleja el amor y la felicidad que sienten el uno por el otro. Un reloj es un regalo que se lleva puesto, un recordatorio constante del amor y la conexión que comparten. A lo largo de los años, Ozge y Serkan han demostrado ser una de las parejas más sólidas y queridas del mundo del espectáculo turco. Han pasado por momentos difíciles, como cualquier pareja, pero siempre han sabido apoyarse, respetarse y amarse. Han viajado juntos, han compartido momentos especiales, y han demostrado al mundo que el amor verdadero sí existe. Es impresionante verlos juntos, su complicidad, sus miradas, sus sonrisas. Se nota que se quieren mucho y que están felices juntos. Y aunque no son muy dados a hablar de su vida privada, siempre que pueden demuestran su amor en redes sociales, compartiendo fotos y mensajes que enamoran a sus seguidores. Y es que las redes sociales se han convertido en una ventana a la intimidad de los famosos. A través de fotos y mensajes podemos vislumbrar un poco de su vida personal, sus pasiones y, por supuesto, su amor. Ozge y Serkan saben cómo compartir momentos especiales con sus seguidores, sin caer en la sobreexposición. No cabe duda de que el regalo de lujo fue un detalle importante en su historia, pero lo más importante es el amor que sienten el uno por el otro. El reloj fue solo una manifestación más de ese amor, una prueba de que estaban construyendo una relación basada en el respeto, la admiración y la felicidad. El reloj, en este caso, es mucho más que un simple objeto material. Es un símbolo de su relación, un recordatorio constante del amor que se profesan. Cada vez que Serkan se pone ese reloj, recuerda el gesto de Ozge y siente la fuerza de su amor. Y para que vean que no todo es un regalo, ambos han sabido valorar el trabajo del otro. Han apoyado sus carreras, han celebrado sus éxitos y se han animado mutuamente en los momentos difíciles. Se han convertido en un equipo, en una pareja que se complementa y que se fortalece día a día. El apoyo mutuo es fundamental en cualquier relación. Ozge y Serkan lo saben muy bien. Han sido el uno para el otro en los momentos de alegría y en los momentos de dificultad. Han celebrado sus logros, han compartido sus sueños y han superado juntos los obstáculos que se les han presentado. Y eso es lo más importante. El reloj, la fama, el dinero. Todo eso puede ser efímero. Pero el amor, el cariño, la complicidad, esos son los verdaderos tesoros. Y Ozge y Serkan, sin duda, han encontrado el tesoro más valioso. La clave de una relación duradera es la comunicación, el respeto, la admiración y, por supuesto, el amor.
Ozge y Serkan han sabido cultivar estos valores y por eso han logrado construir una relación sólida y feliz. Además, en un mundo donde las relaciones a menudo son fugaces, ellos son un ejemplo de que el amor puede durar, de que se puede construir una relación sólida y feliz. Han demostrado que el amor con esfuerzo, dedicación y por supuesto con un poco de el lujo puede florecer para siempre. Y eso, amigos míos, es algo que debemos celebrar. En un mundo donde la superficialidad y la inmediatez a menudo prevalecen, Ozge y Serkan nos enseñan que el amor verdadero existe. Nos demuestran que el amor con sus altibajos, sus desafíos y sus alegrías, es un viaje que vale la pena emprender. La historia de amor de Ozge y Serkan es una inspiración para todos. Nos recuerda que el amor es un sentimiento poderoso, capaz de superar cualquier obstáculo. Nos enseña que el amor con sus pequeños gestos, sus grandes demostraciones y por supuesto con un poco de lujo puede ser eterno. Este reloj de alta gama, más allá de su valor material, es un símbolo del amor que comparten, un recordatorio constante de la conexión especial que tienen y un reflejo de la felicidad que encuentran el uno en el otro. Es un testimonio de que el amor verdadero existe y que con esfuerzo, dedicación y un poco de magia, puede perdurar para siempre. Y como siempre, la conclusión es que el amor es el ingrediente secreto que da sentido a la vida. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado la historia de amor de Ozge Gurel y Serkan Ayolu, y que se hayan divertido tanto como yo contándoles todos estos detalles. Hemos hablado de su historia de amor, de cómo se conocieron, de su química y por supuesto, del regalo de lujo que enamoró aún más a Serkan. Un reloj. Un detalle romántico y significativo que selló aún más su amor. Pero sobre todo, hemos visto cómo han construido una relación basada en el amor, el respeto y la complicidad. Espero que este vídeo les haya servido de inspiración y que les haya recordado la importancia de valorar el amor, la amistad y, por supuesto, los pequeños detalles que hacen que la vida sea más especial. Ahora, me gustaría saber qué les pareció la historia. ¿Se imaginaban lo del reloj? ¿Cuál es su pareja favorita de las series turcas? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por favor, no olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos, porque ya saben que siempre estoy preparando cosas interesantes. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima.